La conciencia testigo y las emociones. Las emociones en las psicologías de Oriente y de Occidente. La vida emocional nos impone un trabajo ineludible sobre nosotros mismos. Más tarde o más temprano, el dolor, el miedo, el enojo, el advenimiento de la alegría o del amor nos instan a que miremos en lo hondo de nuestro interior y busquemos cómo relacionarlos con lo que sentimos de un modo lúcido e inteligente. Ser un amo de casa, como le llaman los antiguos sufís, implicaría poder administrar conscientemente el propio mundo emocional en vez de padecer el efecto de nuestros impulsos mecánicos y de la ingobernabilidad de lo que sentimos. Ver nuestras emociones objetivamente, tal cual son, hasta sus raíces. Domesticar lo salvaje que hay en nosotros, establecer un vínculo de amistad consigo mismo, obtener libertad interna respecto de la tiranía del sentir neurótico. Estas son las tareas a las que estamos llamados cada uno de nosotros. Y de un modo o de otro, encontrar herramientas para llevar a cabo esta tarea ha sido una preocupación humana desde todos los tiempos. ¿Hay un modo de trabajar con las emociones que no resulte abstracto, excesivamente racional? ¿Hay alguna manera de afrontar nuestro dolor, nuestros miedos, nuestro enojo, que no sea a través de las complejas teorías difíciles de implementar en lo práctico? Queremos contarle una breve historia de cómo la psicología de Occidente ha ido logrando generar un enfoque integral que permite abordar el trabajo sobre las emociones mucho más allá de la especulación intelectual, tanto a partir de conocimientos actuales como de antiguas prácticas monásticas accesibles a quien quiera incorporarlas a su vida personal o en su trabajo con pacientes, más allá de todo contexto religioso. La historia es la siguiente. Hacia los años 60, particularmente luego de la invasión china al Tíbet, Occidente comenzó a noticiarse de la existencia de otra psicología. La diáspora tibetana y otros factores históricos produjeron una rápida difusión de conceptos y ejercicios vinculados a la mirada oriental del ser humano, el budismo, el sufismo, el yoga, el taoísmo. Cada uno de estos marcos filosófico-religiosos implica, más allá de toda doctrina, una psicología profunda, con herramientas para que el ser humano pueda trabajar sobre sí mismo en sus distintos aspectos internos. El filósofo Aldous Huxley advirtió para aquellos años que, más allá de sus aparentes diferencias en su forma externa, todas estas corrientes espirituales y otras, como el misticismo judeocristiano o el de los pueblos precolombinos, tienen un cuerpo de ideas esenciales en común, por lo cual le llamó a esa base fundamental filosofía perenne. Esto significa que no caduca. Siglo tras siglo, el conocimiento cobra distintas formas de expresión según la época y la cultura en la cual se manifieste, pero su esencia es la misma. Para los años 70, diversos terapeutas e investigadores de múltiples disciplinas procuraron integrar de un modo inteligente la antigua sabiduría de Oriente con los conocimientos de Occidente, buscando armar el mapa completo del psiquismo humano. Oriente adoptó algo fundamental que faltaba casi totalmente en la psicología occidental, el concepto de espiritualidad. Hasta ese momento, la búsqueda de lo trascendente era considerada, sobre todo desde el psicoanálisis, como una mera sublimación del instinto. Oriente venía a decirnos no solo que no lo era, sino que los cimientos mismos de toda psicología debían incluir ineludiblemente el factor espiritual, dado que el problema esencial del ser humano es la necesidad de encontrar sentido a su vida, a su dolor, a su amor, a sus actos, a su paso por este mundo. Y que, si uno no se confronta con este fundamento trascendente de la existencia, toda otra tarea psicológica resultará, en última instancia, meramente superficial. La propuesta de las tradiciones no es la de un mero sentirse bien, sino la de apuntar a un acrecentamiento de la conciencia hacia una transformación vital radical. En esa búsqueda de ampliar el paradigma de lo psicológico, nació primero la psicología humanista, de Rogers, Frankl, Walsh, Maslow, etc.,
que poco después derivaría en forma natural en el enfoque transpersonal. ¿Cuál fue la resultante de ello? Que se engendrara un cuerpo de ideas y de técnicas que permitirían a quien deseara conocerse a sí mismo y a quienes ejercieran un rol psicoterapéutico abordar el mundo interno de un modo concreto, sin abstracciones, propiciando intencionalmente ese proceso de transformación paulatino y profundo hacia un nivel de conciencia de sí más pleno, más lúcido, más evolucionado. Las emociones y el enfoque transpersonal. Cuando hablemos entonces de psicología transpersonal o psicología integral, por favor tenga en cuenta entonces que se trata de un enfoque que busca aunar las visiones de Occidente con de esa filosofía perenne, sustrato de todas las tradiciones de conocimiento. Para encaminarnos hacia el tema de las emociones, tendríamos que enunciar primero que trabajar con ellas implica entrar en un complejo entretejido interno en el cual usualmente hay confusión. Poner orden en toda esa confusión es la tarea que todo ser humano se ve necesitado de hacer, sobre todo empujado por el dolor. El discernimiento como actitud de alteridad, de atención plena, implica entonces observar y comenzar a hacer distingos dentro de esa confusión. ¿De qué está hecha esa confusión? Esa realidad ilusoria que en Oriente se llama Maya. Aunque veremos después más profundamente cada uno de estos ítems, quisiera ahora enunciarlos. Confundimos nuestros condicionamientos con nuestra verdadera naturaleza, encarnando una identidad postiza en vez de nuestra real esencia. Confundimos lo interno con lo externo, proyección de rasgos personales en el entorno, transferencia de emociones, etc. Confundimos el presente con el pasado, imprimiéndole inconscientemente al momento actual la carga emocional de vivencias anteriores, deformando nuestra percepción de la realidad. Confundimos sensaciones con emociones, emociones con pensamientos, sentimientos con emociones. Confundimos nuestros ideales y prejuicios de cómo tendríamos que ser con cómo realmente somos. Confundimos nuestros imaginarios respecto de los demás y de los hechos con lo que realmente está siendo. Confundimos lo que los demás esperan de nosotros con lo que nosotros verdaderamente somos y queremos. Y podríamos continuar con la lista. Como verá, no es simple. Los seres humanos que decidimos encarar un proceso de autoconocimiento nos encontramos con una tarea que no es para nada pequeña. Quizá la metáfora sobre ello más explícita en las antiguas tradiciones sea la del viaje del héroe. Cada uno de nosotros, en ese viaje, tenemos que enfrentar dragones y vencer obstáculos para llegar a destino. En su viaje, el héroe contará con ayudas en el camino, como si algo guiara sus pasos. Y en ese camino, si bien cada uno de nosotros está solo en su propia intimidad, reunirnos con otras personas que están en similar proceso de búsqueda es un resguardo para que nuestros pasos sean más acertados y con más confianza. En el budismo, ese grupo de compañeros del camino se llama Sangha y es apreciado como algo tan valioso que se lo considera como una de las 3 joyas. Que entre todos podamos ir haciendo ese trabajo comunitario que se viene haciendo desde siempre, por siglos y siglos. La joya del discernimiento. Insertemos ahora un concepto fundamental. Nuestro mundo interno, primigeniamente, es un caos como el que se relata en la metáfora del Génesis. Allí, en la creación del mundo, según la metáfora, el Hacedor comienza a separar la luz de las tinieblas, la tierra del agua, etc. El proceso personal de evolución de la conciencia implica necesariamente esa misma acción, y para poder ir distinguiendo qué es qué en el propio caos interno, la herramienta esencial que señalan las tradiciones orientales es la práctica del discernimiento, viveka en el Raja Yoga. El ser humano comúnmente transita por su vida como dormido, sumergido en ese caos sin siquiera percibir que lo está. La persona sensible que comienza a darse cuenta de ello necesita entrenar su capacidad de autoobservarse, tanto en la soledad y en el silencio como en medio de la acción cotidiana. El arte de discernir es como un cuchillo que a través de la autoobservación separa
lo real de lo imaginario, lo proyectivo de lo verdaderamente percibido, lo que sentimos de lo que pensamos. El discernimiento es la condición más importante para trabajar sobre sí mismo, dado que, al ir viendo qué es qué, vamos poniendo orden, percibiendo más objetivamente la realidad interna y externa. Y ese es el verdadero despertar del cual nos hablan las tradiciones de sabiduría. Despertar de ese sueño confuso, del maya, la ilusión de que lo que percibimos es tal como creemos que es. Iremos viendo juntos distintos modos de implementar una actitud investigativa desde el discernimiento, aplicada particularmente al laberinto de las emociones con sus múltiples vericuetos. La conciencia testigo. Ver para conocer. Para más adelante aplicar este concepto al mundo de las emociones, veamos primero en forma general de qué se trata. Las distintas tradiciones de sabiduría, a través de diferentes métodos contemplativos, invitan a trabajar sobre sí mismo para habilitar un testigo interno. Se trata de aprender a autoobservarse, lo cual no es un acto intelectual. Por ello, es que cuando en los antiguos textos se habla de esa actitud autoobservante, suele usarse el verbo ver. Cuando veo algo, no estoy reflexionando sobre ello, simplemente lo veo. Lo focalizo con mi atención y eventualmente el pensar acerca de lo que veo será un acto posterior. ¿Ver qué? Aunque parezca obvia la pregunta, no lo es. La conciencia testigo implica ir desplegando la capacidad de percibir objetivamente los contenidos de la conciencia. La expresión contenidos de la conciencia hace alusión a todo movimiento interno de la mente. Pensamientos, emociones, sensaciones. Habitualmente esto simplemente sucede en nuestro interior y como estamos pegados a ellos, no nos damos cuenta. El testigo interno es un observador que se separa de la corriente de contenidos internos y puede apercibirse de ella neutralmente, sin rechazarla, sin juzgarla, sin apegarse a ella. Desarrollar esa capacidad es el objetivo central de la meditación, de la autoobservación y de toda práctica contemplativa. En una antigua metáfora se representa la conciencia como un río y al flujo de contenidos internos como los que flotan en esas aguas, troncos, hojas, botellas vacías y aún los peces mismos. Habitualmente somos arrastrados por la corriente, sobre todo cuando nos vemos envueltos en el vértigo de los remolinos emocionales. Observarse implica comenzar a sacar la cabeza del agua, hasta que algo nuestro aprenda a mirar el río desde la orilla. Volveremos muchas veces a este concepto, en forma teórica y práctica, dado que es fundamental para el trabajo que estamos comenzando juntos. Amigarnos con lo que sentimos. Desde siempre la humanidad ha utilizado metáforas para hablar de ese mundo interno, escurridizo y sutil. Una de ellas que aparece en distintas épocas y culturas es la que compara al ser humano con un carruaje tirado por caballos. Encontramos esta imagen tanto en los Upanishads como en Platón o en el sufismo. ¿Qué representa? El cuerpo es el carro, el intelecto, el auriga y los caballos son los sentidos, las pasiones, las emociones, sobre todo las ligadas al cuerpo. En la metáfora del tiro alado de Platón, descrita en el Fedro, los caballos son dos, uno paciente y sabio y otro rebelde y salvaje. El carro encuentra un obstáculo. El caballo rebelde lo aprovecha para entorpecer en los movimientos del corral dócil y para resistirse al cochero, con lo cual el carro, en este caso el alma, no podrá penetrar en el mundo superior de los dioses. Dentro del carro, además del cochero, debiera ir el pasajero, nuestro ser. En la metáfora sufí, la situación es lamentable. El cochero está dormido o borracho y los caballos van por donde quieren, por lo cual el carro se va destartalando, y en donde debiera ir el pasajero, no hay nadie. El trabajo interno consistirá en mantener sobrio al cochero, cuidar el carro para que esté en buenas condiciones, permitir que el amo, como pasajero, indique el camino. Pero todo esto requiere ineludiblemente educar a los caballos. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros hemos recibido educación de todo tipo, menos educación emocional.
A lo sumo, el aprendizaje se reduce a qué no se debe hacer e inclusive qué no se debería nunca sentir. Es decir, que la supuesta solución para ciertas emociones incómodas, según este supuesto moral, es no sentirlas. Esto desata en toda una buena persona una lucha interna irresoluble. ¿Conoces a alguien que le suceda? Bien, entonces nadie educó a los caballos. Y la metáfora es buena también porque el trabajo con las emociones se parece mucho a domesticar a un animal. Requiere de firmeza, paciencia, límites claros, una restricción medida desde la inteligencia y también ternura. En el taoísmo suele utilizarse la expresión domesticación de sí mismo, y esta expresión significa ser dueño de sí, ser el propio amo. El complejo mamífero humano. Si usted observa el modo en que los animales no humanos expresan sus emociones, encontrará que, de una manera natural, la emoción es lo que es y se manifiesta como tal. La complejidad del animal humano implica dos factores que en la psicología de los otros animales no se presentan. Además de las emociones primarias, tenemos también emociones secundarias. Generamos emociones autoprovocadas en función de nuestra capacidad de pensar y de imaginar. Estos son dos mecanismos propios del ser humano que hacen que nuestra vida emocional sea de alta complejidad. Quisiera compartirte estas nociones esenciales para que las tengas como mapa de autoobservación. Las emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias son las que se manifiestan ante un estímulo, cualquiera sea este, interno o externo, igual que le sucede a todo animal. Las emociones secundarias son las que se disparan en relación a la emoción primaria. Esto significa que sentimos algo respecto de nuestro sentir. Nos da vergüenza sentir miedo, nos enoja sentir vergüenza, nos produce culpa estar contentos. Esto es propio del animal humano y, como veremos, es una causa importantísima de enemistad consigo mismo, de fricción, de dolor. Dado que el lenguaje de las imágenes invita a que el proceso de comprensión participe en el hemisferio derecho, intentaré explicarte esta idea gráficamente. Imagina que una persona habitualmente muy responsable se ha tomado el día para sí. Está ante un bellísimo paisaje y experimenta regocijo. El regocijo en este caso sería su emoción primaria. Animalmente, allí terminaría la historia. Sin embargo, como es un ser humano, está comenzado a sentir culpa de estar disfrutando cuando en verdad debería estar trabajando, emoción secundaria. Es más, podría experimentar simultáneamente enojo hacia esa parte que disfruta, censurándola. Y a la vez, dado que se da cuenta que siente culpa, pero que se merece ese descanso, le da rabia sentir una culpa injustificada, sintiendo enojo hacia su propia culpa. Así podrían sumarse emociones secundarias y también haber más de una primaria, con lo cual usted advertirá que el entretejido emocional es bien complejo. Los humanos somos complicados, ¿verdad? Y estoy describiendo un patrón emocional establecido ante un hecho de baja intensidad, nimio. ¿Qué pasará en el sistema emocional cuando estén en juego asuntos de alta significación afectiva? Bien, el ingrediente fundamental del que aquí quiero hablar es el observador. Recordemos que, en la mayoría de las personas, ese casillero de la derecha lamentablemente está vacío. Esto implica que todo ese circuito que acabo de escribir se da sin que haya nadie. Se reacciona ante el estímulo inicial, se reacciona ante la propia reacción y así sucesivamente, generándose tensión, contradicción y, en síntesis, confusión. Las emociones autoprovocadas. También, a diferencia del resto de los animales, los humanos tenemos el don y la dificultad de ser capaces de pensar y de imaginar. Un don que, si no se lo administra con conciencia, convierte nuestra vida en un laberinto de espejos. La mente crea escenarios, mueve los personajes, construye futuros
y esa noria que gira y gira genera emociones que no están vinculadas tan siquiera a una realidad inmediata, verdadera. Son construcciones internas ante las cuales reaccionamos como si fueran eventos vitales concretos. Para complicarlo aún más, todos tenemos un mecanismo de ecualización de las emociones. Intensificamos algunas, disminuimos otras y vamos con ello deformando la realidad, creando más y más ilusión. ¿Se ha observado a sí mismo intensificar el miedo, el enojo o el dolor a partir de sus pensamientos? Dramatizamos, minimizamos, creamos monstruos y fantasmas, y sin que nadie dentro nuestro se dé cuenta. En este punto, cuando el observador aparece, es natural que ese proceso de verdadera autohipnosis sea advertido y con ello tienda a esfumarse, como la niebla se reabsorbe al salir el sol. El miedo, el enojo, el sufrimiento autoprovocado aparecen como fantasmagorías ilusorias, aparecen como lo que realmente son. El despertar del observador. Estos mecanismos internos, más muchos otros que iremos viendo a lo largo de nuestros encuentros, se darán conjuntamente creando una maraña interna imposible de desenredar sin establecer un proceso de darse cuenta. Y lo pasmoso de la situación es que desde ese estado de distorsión emocional es que tomamos la mayor parte de las decisiones de nuestra vida. A partir de esa confusión reactiva, vamos construyendo a tientas nuestro tránsito por el laberinto. Cuando en las tradiciones de sabiduría se habla de que el ser humano debe trabajar para tener libertad interna, de lo que se está hablando es de esto. Sin observador, la vida nos sucede. Decir yo pienso, yo quiero, yo elijo, es tan impreciso como decir yo lluevo. La verdadera capacidad de decidir, ser y hacer adviene a partir de que empieza a haber conciencia de sí. Sin ello, todo acontece y permanecemos esclavos de una cárcel en la cual somos los presos y los carceleros a la vez. Sí, pero ¿y cómo se hace? Para que pueda darse la posibilidad de autoobservación hay un acto interno, que implica tomar distancia de los contenidos internos. El observador, conciencia testigo, da un paso atrás y observa sin juzgar, sin rechazar, sin fomentar. Esto es desde una actitud neutral y ecuánime. Vale aclarar que ecuánime significa con el ánimo igual, con el mismo ánimo. Esta actitud en la psicología del budismo se llama plena atención, vipassana, por la cual el observador simplemente ve el fenómeno de la emoción tal como se despliega, tal como acontece. En el budismo zen constituye la base fundamental del zazen. El observador entonces atestigua sin apegarse y sin rechazar. De hecho, estas dos actitudes, apego y rechazo, son para la psicología de Oriente la causa misma del sufrimiento. No quiero sentir esto ingrato o me gustaría sentir esto grato una vez más, un poco más. Esa es la cuna de todo el dolor humano. Si lo redondeamos en una sola palabra, es identificación. Como se señala en el yoga, la identificación con las modificaciones de la mente es la causa básica del dolor y de la confusión. Maitri, amistad incondicional consigo mismo. En la psicología del budismo hay un concepto muy importante respecto de estos temas que curiosamente no tiene una traducción exacta en nuestro idioma, probablemente porque no sea una actitud con la cual estemos familiarizados en Occidente. La palabra es Maitri y la traducción posible sería afabilidad, amistad incondicional consigo mismo. Aquí cabría también la expresión de autoaceptación, pero con un matiz específico que luego transitaremos. Veamos. La mayoría de nosotros nos hemos criado en una infraestructura sociocultural que va elaborando un sistema psicológico autocastigador. Nos censuramos, nos criticamos, nos peleamos con aquellas partes de nosotros que no se ajustan al ideal de cómo quisiéramos ser. Y a veces más. A veces ciertos conceptos religiosos hacen que aborrezcamos los aspectos internos que impliquen fallarle al parámetro de lo que entendemos que Dios quiere de nosotros según nuestras creencias.
Profundos malentendidos sobre el concepto de pecado aquí cobra relevancia. Y en algunas personas es el eje de una parafernalia neurótica muy dolorosa y conflictiva. Luchar contra lo que no se debería sentir ni pensar. Esta fricción interna suele acentuarse, paradójicamente, en aquellos que, por definición, aspiran a ser buenas personas, con anhelos que pueden ser genuinamente espirituales. Se quisiera ser lo mejor posible, dañar al otro lo menos posible, llevar una vida lo más honesta y digna posible. Y esto suele derivar en que esa persona muchas veces tenga un nivel de crueldad increíble respecto de sí misma. O sea, que se manifieste como alguien nefasto para consigo misma, como jamás lo hace ni lo haría para con los demás. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Tiene esto que ver con algo con usted mismo? A esto se le suma otro factor condicionante. La psicología de Occidente fue generando por años un cuerpo de ideas que sembró una noción cultural por la cual, cuando la persona se piensa a sí misma, siente que su inconsciente en el fondo de sí es fundamentalmente algo peligroso, traicionero, un nido de conflictos, traumas y complejos que en cualquier momento nos puede hacer una mala pasada. El núcleo de nuestras deficiencias y nuestro dolor. Cuando tomamos la mirada que Oriente tiene respecto del inconsciente, este paradigma se modifica sustancialmente. Si bien incluye los aspectos conflictivos o traumáticos, detrás, en lo profundo, existe un inconsciente sabio, nuestra verdadera naturaleza. Tanto es así que el Zen nos habla de un inconsciente cósmico sagrado, Ishirio. Esta noción ingresó a Occidente recién a partir de Jung, cuando nos habla del sí mismo y de un inconsciente autónomo y sacro. Frankl, incorporando la idea de un inconsciente espiritual, o Asayoli, hablándonos del supraconsciente. La vinculación sana y compañera con esa parte de sí es un paso indispensable en la aceptación de las propias emociones y del propio modo de ser. Mirar hacia adentro y saber que eso, sagrado, inteligente, está allí, podría ser como un acto de orar, pero orar hacia adentro en vez de hacia afuera, o en ambas opciones a la vez. Eso interno, nuestra esencia no condicionada, lo que éramos al nacer y quizás sigamos siendo aún después de morir, necesita expresarse, realizarse y quien dirija nuestra vida. Ocupar el lugar que le corresponde, el amo del carruaje, para indicarle al cochero y a los caballos por dónde ir y hacia dónde tienen que ir. Autorrechazo y autoaceptación en el trabajo sobre sí. Dentro de los instrumentos para el trabajo interno, desde este enfoque de la psicología transpersonal, se toma a la meditación como herramienta para afinar la autoobservación. En la práctica clínica también es esta la actitud desde la cual el terapeuta procura escuchar al paciente. Alerta, observando sus propios contenidos mentales, intentando conservar el eje de su conciencia mientras escucha, como cuando recién hablábamos de vipassana y de doble atención. Procura ver de qué manera le llega lo que el otro le dice, trata de discernir qué es lo que corresponde al paciente y cuáles son sus propios contenidos internos, etc. Y esta actitud implica aceptar lo que el otro es y lo que él mismo siente. Este modo de vincularse no solo es aplicable en el trabajo terapéutico, sino que el vínculo con el paciente se inscribe dentro de una actitud de vida. Por ello, más allá de que usted sea terapeuta o no, la propuesta es que si estos conceptos le resuenan, pueda aplicarlos en cualquier relación vincular y sobre todo en el vínculo consigo mismo. Sabemos que cuando alguien escucha esto por primera vez se sobresalta. ¿Eso quiere decir que tengo que dejar que el otro haga lo que yo no quiero? ¿Tendría que aguantar lo que me molesta, aceptándolo como si nada? ¿Y si me permito sentir cosas malas, no me convertiré en una mala persona? Es natural que lleve tiempo captar en profundidad qué es la aceptación del otro y la autoaceptación y qué no lo es. Aceptar es darse cuenta de lo que sucede sin justificarlo, sin ocultárselo a sí mismo, sin disfrazarlo. Aceptar es no negar, es darle legitimidad a lo que se manifiesta y con ello hacernos cargo de lo que sentimos.
No hacernos cargo implicará que eso se exprese sintomáticamente, o bien que lo proyectemos en el entorno. En función de eso que es, podremos coordinar una conducta congruente que tenga en cuenta lo que mecánicamente habríamos preferido no ver. Es decir que, respecto de la interacción, aceptar lo que el otro es se refiere a verlo tal cual es, y evaluar así, tal cual es, elegimos vincularlos o no con él o con esa parte de sí, pues dentro del mismo proceso estaría el aceptar en primer lugar lo que yo siento al respecto. Si una actitud del otro me resulta ajena a lo que elijo para mi entorno vincular, lo primero será aceptar esa que es mi realidad. Su conducta me afecta, me perturba y no la elijo para mí. Culturalmente estamos tan poco acostumbrados a tener sanamente en cuenta qué queremos y qué no, que perdemos de vista ese eje central cuando establecemos vínculos o tomamos decisiones. Si no aceptamos la verdad de lo que sentimos ante los hechos de nuestra vida, las elecciones serán tóxicas o nocivas. Erich Fromm decía, la enfermedad consiste en elegir lo que no es bueno para nosotros. Y posiblemente esto podría aplicarse desde la comida hasta la vocación o la vida afectiva. Este interjuego es el que va creando vínculos disfuncionales, pero ello se debe a que el primer vínculo inauténtico y disfuncional es el que se gesta consigo mismo. ¿Cómo podría uno crear nexos genuinos con los demás si se autoengaña? Al plantear esto, soy consciente de que desarrollar el tema de la aceptación relacionándolo con los vínculos interpersonales necesitaría de mucho más espacio que el que disponemos en esta oportunidad. Respecto de nuestras emociones y sentimientos menos gratos de ver, aceptarlos implica admitirlos y darles lugar, pues tienen un sentido en nuestro equilibrio psicológico. Si no investigamos la información emocional que ese sentir tiene para nosotros, rompemos ese equilibrio y matamos al mensajero. Esto implicará que tomaremos decisiones y organizaremos conductas en base a solo una parte de la realidad. Por ende, serán conductas y decisiones probablemente disfuncionales, desde nuestra parcialidad perceptual. El autorrechazo engendra automanipulación emocional. No debería tener resentimiento. Entonces, forcejeo con eso que siento, tratando de cambiarlo. La paradoja es que es inviable tratar de cambiar algo contra lo cual uno está peleando. La resistencia engendra violencia interna. Me resisto a que las cosas sean como son. Me resisto a la realidad. Me resisto a sentir lo que siento. Déjalo ser. Una pregunta que suele surgir cuando desarrollamos este tema en los encuentros es si el hecho de permitirse sentir todo lo que se siente, dejar ser a todas las emociones que se manifiestan en nosotras, no nos podría convertir en energúmenos, en suicidas, en locos. Fíjense en lo siguiente. Este concepto de la autoaceptación, si bien ha sido tomado fervientemente por la psicología humanista, sobre todo Carl Rogers, y transpersonal, deviene de ciertos ejercicios monacales en los que se apunta a encontrar detrás de todo lo que se siente, lo agradable y lo desagradable, la claridad del propio ser. En la medida en que no luchamos con lo que sentimos, esta actitud produce paulatinamente dos efectos. 1. Autorregulación emocional. Cuando nos disponemos a observar todo lo que sentimos, lo que Krishnamurti denomina conciencia sin elección, vamos pudiendo ver objetivamente lo que se mueve dentro nuestro, sin automanipularnos. La no resistencia a ningún contenido interno produce una autorregulación de la psique y con ello la opción de una conducta integrada y congruente. ¿Cómo es esto posible? Sí, la conducta no será salvaje, descontrolada, inadaptada, sino por el contrario, al dar cabida a todo lo que se nos mueve, los sentidos se compensarán entre sí, generando un equilibrio coherente. Por ejemplo, aceptamos nuestros enojos ante una persona, le damos ese lugar a esa emoción sin disfrazarla, sin autoprohibírnosla. Simplemente la dejamos ser dentro nuestro, percibiendo que estamos fastidiados.
Pero ese enojo no estará aislado dentro nuestro. Los sentires no tienen exclusión entre sí, por lo cual simultáneamente, ante un mismo estímulo, sentimos muchas emociones y sensaciones diferentes. Siguiendo el ejemplo, quizá también sentimos afecto o respeto por esa persona, o compasión. Así, esos sentimientos se regularán entre sí. A partir de nuestra actitud de no excluir ninguno de ellos, el afecto, el respeto, la compasión, cumplirán con la misión de balancear la emoción enojosa, dándole a ese enojo la medida justa y sana de su expresión, por ejemplo, manifestándolo maduramente poniendo un límite. La no exclusión permite el equilibrio interno. ¿Es fácil lograrlo? No, claro que no. Como todo lo que vale la pena, requiere de entrenamiento consciente, constante, intencional. Darse tiempo. 2. Desidentificación. Cuando no luchamos con lo que sentimos y le damos cabida a todo lo que es, la agitación disminuye. La lucha interna va cesando y vamos encontrando un lugar interno que no participa de ese revuelo. Un eje de calma en medio de la tormenta, el ojo del huracán. A esto se le llama, en este paradigma psicológico, desidentificación. Estar identificado con un estado emocional implica estar obnubilado por él. Me creo ser eso. Identificado significa que creo que esa es mi identidad. Yo soy mi dolor, yo soy mi angustia, yo soy mi enojo. Poder desidentificarme hace que, al tomar distancia de eso que siento, al desinvolucrarme de eso en lo que estoy envuelto, vea eso que siento en el contexto de todo lo que soy. Y es que soy mucho más que eso. Soy muchas más emociones que esa, muchos otros estados, y a la vez ninguno de ellos. Pues lo que verdaderamente es en mí es esa conciencia primigenia que está detrás de todos los estados, de todas las emociones, que no son más que contenidos de esa conciencia, y por ello elementos transitorios e impermanentes. La desidentificación permite que, aun en medio de emociones encontradas, pueda haber un núcleo interno exento de dolor, de miedo, de enojo. Ese observador es como un estrato más profundo, por debajo de las olas agitadas del mar. Es lo permanente detrás de la impermanencia, como lo señala la psicología de Oriente. Cuando estamos identificados con lo que sentimos, no hay lugar para nada más. Nos encontramos como poseídos por ese sentir. El campo de la conciencia se estrecha. Excluimos de nuestra conciencia los demás contenidos internos, identificándonos solo con esos que quedan en el foco, siendo que son solo una parte de nosotros. Y así es como es importante que nos habituemos a llamarlos. Cuando nos damos cuenta y nos vemos despegando de esa especie de hechizo, el foco de atención comienza a expandirse y la tensión interna comienza a ceder. Poco a poco se abre la cerrazón. Ya no estamos tomados por esa emoción y podemos corrernos del lugar interno. Cuanto menor es esa movilidad psicológica, generalmente mayor es nuestro aferramiento neurótico a ese estado emocional. La práctica de la desidentificación como actitud de vida permite una mayor movilidad emocional y con ello facilita el proceso de cambio. Ejerce un efecto transmutador. Cuando me identifico con un contenido de la conciencia, un pensamiento, una sensación, una emoción, un rasgo de nuestra personalidad, ese contenido ocupa todo el foco de la escasa autoconciencia que tengo. Cuando me observo y desde la conciencia testigo, tomo distancia interna de lo que me pasa, amplío el campo de conciencia, de modo que ese contenido interno es percibido en el contexto de todo lo que soy. Puedo ver los otros contenidos internos, la compasión, el respeto, el afecto. Y viendo todo en su conjunto, lo que me pasa, sin exclusión, puedo organizar una conducta más integrada y más congruente con todo lo que soy. Como vemos, por un lado, ese primer contenido de conciencia con el que estábamos identificados, por ejemplo, el enojo, no es el único, dado que hay otros sentires, además de ese, que han quedado transitoriamente excluidos de la percepción. En el ejemplo, la compasión, el afecto o el respeto por esa misma persona. Cuando expando mi campo de conciencia, incluyo estos otros sentires.
forjándome un criterio de realidad más objetivo respecto a la situación, externa o interna. Pero además, por otro lado, lo que en verdad soy profundamente es ese círculo que abarca todo, pues los contenidos de la conciencia, por más que perciba a varios de ellos, todos son impermanentes. No hacen a mi ser esencial. Cuando podemos afianzar nuestra percepción de la conciencia testigo, podemos asentar nuestra identidad en eso que está como detrás de todos los contenidos, y que no es ninguno de ellos. Allí no hay dolor, no hay enojo, no hay miedo. Es como un sustrato quieto y vital, desde el cual se puede observar la transitoriedad de los contenidos internos sin identificarse con ellos. Dicen en Oriente que ese nivel de conciencia es como un espejo que deja pasar las imágenes sin retener a ninguna de ellas, o como el cielo visto desde la tierra, sobre la cual transitan las nubes, el sol, la luna, los contenidos psicológicos. Pero detrás de ellos, simple y eternamente, sigue estando el cielo. Voy a compartirles algunas palabras de Carl Rogers, pionero de la psicología humanista, quien desarrolló su mirada del ser humano tomando como foco el tema de la autoaceptación, de la legitimización de lo que uno es y siente, como camino ineludible hacia la integración y autenticidad. Soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo mismo. Con el transcurso de los años he adquirido una mayor capacidad de autoobservación que me permite saber con más exactitud que antes lo que siento en cada momento. Puedo reconocer que estoy enojado o que experimento rechazo hacia esa persona, que siento calidez y afecto hacia este individuo, que estoy aburrido y no me interesa lo que está pasando, que determinada persona me produce ansiedad o temor. En otras palabras, creo que soy más capaz de permitirme ser lo que soy. Me resulta más fácil aceptarme como un individuo decididamente imperfecto, que no siempre actúa como yo quisiera. Quizás este punto de vista puede resultar bastante extraño para algunas personas. Sin embargo, lo considero valioso a causa de que, paradójicamente, cuando me acepto como soy, puedo modificarme. Creo que he aprendido esto de mis pacientes, así como de mi propia experiencia. No podemos cambiar, no podemos dejar de ser lo que somos. En tanto, no aceptamos tal como somos. Una vez que nos aceptamos, el cambio parece llegar casi sin que se los advierta. En mi relación con las personas he aprendido que, en definitiva, no me resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo que soy. Mostrarme tranquilo y satisfecho cuando en realidad estoy enojado y descontento. Aparentar que conozco las respuestas cuando en verdad las ignoro. Ser cariñoso mientras me siento hostil. Manifestarme aplomado cuando en realidad siento temor e inseguridad. He descubierto que esto es cierto aún en los niveles más simples. No me ayuda a aparentar bienestar cuando me siento enfermo. Nada de esto me ayuda a lograr relaciones positivas con individuos. El hecho de aceptarse tal como uno es consiste en que solo entonces las relaciones se tornan reales. Autoaceptación, conciencia sin elección. Percepción no excluyente. Visión objetiva. Autoobservación imparcial. Este concepto, expresado de una u otra manera, es el instrumento básico en el trabajo sobre sí mismo y en la asistencia psicoterapéutica desde este enfoque integral de la psicología, aunando Oriente con Occidente. Si esta es una idea nueva para usted, no la acepte simplemente, así sin más. Si quiere y puede, explórela, investíguela. La expresión budista mente inquisitiva hace alusión a esto. Uno se pregunta a sí mismo, autoindaga más allá del intelecto, trata de ver por sí sin aceptar a priori ningún dogma, ninguna autoridad. La verdadera autoridad es la propia experiencia y la información se transforma en conocimiento solo una vez que encarna la vivencia personal. Exploración vivencial.
Te propongo una herramienta práctica para ir explorando este tema desde tu propia experiencia, más allá de lo conceptual. Te sugiero implementar esta consigna en algún momento del cual experimentes alguna emoción nítida desagradable, fastidio, miedo, envidia. Para comenzar, te pido que eliges una emoción cuya intensidad no sea extrema sino mediana. Luego podrás ir aplicando esta práctica a estados internos más intensos. Bien, cuando esa emoción se presente o la evoques para hacer contacto intencional con ella, reviviéndola, tómate un momento para retirarte de la interacción y estar solo, aunque más no sea en el baño de la oficina, si fuera el caso. Cerrá los ojos, estando sentado o de pie. Focaliza tu emoción tal como ya sabes hacerlo. Sentí la expresión física de esa emoción en tu cuerpo, sobre todo en el pecho y el abdomen. Obsérvate a vos mismo identificándote con esta emoción, como en el pequeño círculo amarillo del gráfico. Por favor, no luches contra ella. No quieras quitártela. Aceptala dentro de ti. Mírala sin juzgarte por sentirla. Respira hondo. Anda centrando tu identidad como detrás de esa emoción en tu observador. Permití que el foco de la conciencia se expanda y observa qué otras cosas sentís. ¿Hay más emociones? ¿Qué sensaciones o pensamientos ves? Date cuenta de que eso está en ti, pero que vos no sos eso. Eso es transitorio, como las nubes que atraviesan el cielo. Deja que los contenidos internos pasen como las imágenes pasan en el espejo sin que éste las retenga. Tómate el tiempo que quieras y puedas, y antes de volver a la cotidianeidad, estira un poquito más el foco de la conciencia hasta sentir todo tu cuerpo, el volumen que ocupa en el espacio, recortando sus contornos desde la autopercepción. Toma la mayor conciencia de vos mismo que sea posible y observa que ese instante es solo un punto pequeño en el tiempo, en el largo tiempo de la vida, en el larguísimo tiempo de la historia. Percibí el transcurso del tiempo sintiéndote vivo, observándote desde el no tiempo. Advertí desde este lugar quieto, interno, la impermanencia de tus contenidos psicológicos y déjalo fluir. Por favor, no te contentes solo con escuchar estas palabras. Si ingresan meramente a través del intelecto, bien podrán parecer insípidas y quizás hasta absurdas. Graba el concepto dentro de ti y escúchalas en tu interior, luego guiado por la experiencia. Este antiguo ejercicio de desidentificación puede ser una piedra angular en tu trabajo con las emociones. Si te permitís explorarlo, encontrarás la riqueza que miles de exploradores fueron hallando en él, siglo tras siglo. Para estimular la exploración, te convido a estas palabras de Ken Wilber, uno de los máximos referentes de este enfoque. Por lo tanto, cualquier emoción, sensación, pensamiento, recuerdo o experiencia que te perturbe es simplemente algo con lo que te has identificado de manera exclusiva, algo con lo que se te ha identificado tu testigo, y la resolución definitiva de la perturbación consiste simplemente en desidentificarte de ella. Limpiamente te desprendes de ella con solo darte cuenta de que nada de eso eres tú, ya que puesto que es algo que puedes ver, no puedes ser el verdadero observador. Y como no es tu verdadero ser, no hay razón para que te identifiques o te aferres a esos estados, o para que permitas que tu ser se deje limitar por ellos. Atestiguar tales estados es trascenderlos. Ya no te acechan a tu espalda, porque los miras de frente. Si perseveras en este ejercicio, la comprensión que conlleva se agudizará y comenzarás a advertir cambios fundamentales en su sensación de intimidad.